Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. En el podcast anterior hablamos de la Pascua, el Pesach de los judíos, Passover en inglés, que significa pasar de largo, debido al libro de Éxodo, que es donde explica todo eso. O sea, el origen de la Pascua. Mencionamos cómo Jesús instituyó una nueva tradición en la cena del Pesach, de la Pascua de los judíos, con la última cena que él tuvo con sus apóstoles. Él estaba celebrando el Passover o la Pascua, pero él estableció un nuevo convenio. Mencionamos las variaciones que él estableció en comparación a la tradición de la Pascua de los judíos. Por ejemplo, las 4 copas en la Pascua de los judíos representa las promesas que mencionan en el libro de Éxodo, los capítulos 6 y 7, que Dios sacará a Israel, los rescataría y los tomaría como su propio pueblo. En cambio, en la última cena, Jesús, él tomó la primera copa, que es la copa de santificación, luego la segunda copa, que es la copa del juicio, la copa de justicia, del juicio. Él se la saltó, la segunda copa, y se la tomó cuando estaba en el Garden de Getsemaní. Eso fue después de la última cena. Si vamos al libro de Mateo, capítulo 26, versículos 36 al 42, se los voy a leer. Mateo 26, 36 al 42. Esta fue la segunda copa, la copa del juicio, que se tomó después de la que se saltó en la última cena y se la tomó después en el jardín de Getsemaní. Se los voy a leer. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando él a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿con que no pudieron velar 1 hora junto a mí? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Entonces, esta fue la segunda copa. La tercera fue la copa de la redención de su sangre. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 25 y 26, dice así: de la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Esto fue en la última cena. Como mencioné en la primera copa de la cena de Pascua de los judíos, la primera copa para ellos representa las promesas de Dios durante el Éxodo. Y la segunda, que es la que en la última cena Jesús se saltó y la bebió después en el jardín de Getsemaní, que es la copa del juicio,
En la cena de la Pascua de los judíos, en el Pesach, esta segunda copa se mencionan las plagas del Éxodo. Las 10 plagas como castigo para el faraón en Egipto. La tercera copa es la copa de la redención, en la que en la Pascua de los judíos se recuerda cuando Dios sacó a Israel y los rescató. Y aquí en la última cena es cuando Jesús tomó el pan y el vino, estableciendo un nuevo convenio en memoria de él, de Jesús. En Lucas 22, se los voy a leer desde el versículo 19. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: Este es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Este es el nuevo convenio que Jesús establece. Y la cuarta copa, que en la fiesta de la Pascua de los judíos es la copa de alabanza o aceptación, en donde Dios tomará a Israel como su pueblo. Y en la última cena, Jesús no tomó de esta copa, como lo mencionamos anteriormente. Él dijo que la tomaría en el nuevo reino, cuando estuviésemos todos juntos con nuestro Señor. Recuerden que Jesús representa el novio, el bridegroom, y su iglesia, su cuerpo de creyente, representa su iglesia, la novia. Jesús prometió regresar nuevamente por nosotros, por su cuerpo de creyentes, en donde estaremos nuevamente con Él en su nuevo reino que Él está construyendo para nosotros, en la Nueva Jerusalén. Esta es la promesa que está por cumplirse. El primer Adán fue el que pecó en el jardín de Edén. Y él trajo, ¿qué fue lo que trajo? La muerte, porque el pecado es muerte. Y Jesús se considera el segundo Adán, que sufrió en el jardín, como en el jardín de Getsemaní. ¿Y qué trajo Jesús al sacrificarse con su muerte en la cruz? Él trajo la vida. Jesús es la vida y vendrá nuevamente por nosotros. Jesús es diferente a todos los que a través de los años han dicho ser el Mesías, a todos esos Mesías falsos. Hay muchos falsos dioses, falsas doctrinas, falsas enseñanzas en el día de hoy. ¿Cómo sé que Jesús es verdadero? Hechos históricos, la Biblia, arqueología, muchas cosas, testigos, muchas cosas demuestran que Jesús es nuestro verdadero Mesías. Jesús es el Cordero Pascual que murió precisamente el día de la Pascua, en el momento en que los corderos del templo, Jesús fue sepultado durante la fiesta de los panes sin levadura, simbolizando su cuerpo sin pecado, y resucitó en la fiesta de los primeros frutos, de las primicias. En inglés se le llama first fruits. Ningún ser humano podría orquestar todo esto. Solo el Mesías verdadero, el que estableció todas estas fiestas en el Antiguo Testamento con Moisés, 1500 años antes de que todo eso pasara. Esto no es coincidencia. Solo el verdadero Mesías pudiese haber hecho esto al pie de la letra. Solo con decirles que los judíos, ellos guardan un puesto vacío durante la cena de la Pascua de los judíos. ¿Y para quién es ese asiento vacío? Para Elías. Supuestamente Elías fue el que anunciaría
la llegada del Mesías. Pero Jesús nos dice en Mateo 17 que Elías ya vino y vino a través de Juan el Bautista. O sea que el mensajero ha venido y también Jesús el Mesías. Jesús cumplió su papel de siervo sufriente y regresaría como rey conquistador. Y su segunda venida es la profecía que falta por cumplirse. Esto muchos de los judíos del pueblo de los judíos no lo ven y todavía esperan a que llegue Elías, el mensajero, y el Mesías. Vayamos a Salmos capítulo 116, versículos 13. Dice así: Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Esto fue lo que Jesús hizo por nosotros. Tomó la copa de salvación, bebió la copa del juicio y ahora nos ofrece vida eterna. El misterio del Mesías, oculto durante siglos, ahora se revela. Dios no busca rituales. Él quiere corazones que reconozcan a su Hijo, a Jesús. A través de esta fiesta de Pascua, Dios nos plantea su salvación desde aquel entonces. Esa promesa de Génesis 3:15, capítulo 3, versículo 15. Esa promesa en la que dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza. En la cabeza, esta es una herida mortal. Él refiriéndose a Jesús, el simiente de la mujer. Y tú, refiriéndose a Satanás, lo herirás en el talón. ¿Y qué nos dice esto? Que en la crucifixión de Jesús, Él sufrió mucho, sufrió y tomó los pecados por nosotros. Satanás lo hirió en el talón. Pero al final, ¿quién fue el victorioso? ¿Y quién será el victorioso al final de los tiempos? Jesús. Jesús fue victorioso con su muerte en la cruz y su resurrección, y de nuevo vendrá por nosotros, en donde Satanás y los no creyentes serán tirados al lago de fuego por la eternidad. Entonces, regresando al tema, primero vino la cena de Pascua, o sea, la última cena de Jesús. Y Jesús fue el cordero sacrificado. Inmediatamente después vino la fiesta del pan sin levadura. Y unos días después vino la fiesta de las primicias. El domingo se celebra el día de la resurrección de Jesús. Se menciona en la Biblia la fiesta de las primicias, de los first fruits, como lo mencioné antes en inglés, los primeros frutos. Este es el día en que el sacerdote mecerá la gavilla de las primeras cosechas, o sea, la gavilla o el manojo, un manojo de las primeras cosechas. Me refiero a las cosechas de cebada. Y este lo mecerá al Señor. Una promesa de la abundante cosecha que está por venir. Si vamos al libro de Levítico, capítulo 23, versículos 10 y 11, dice: Di a los israelitas, cuando ustedes entren en la tierra que yo les daré y cieguen su cosecha, entonces traerán al sacerdote una gavilla de las primicias de su cosecha, y él mecerá la gavilla delante del Señor, a fin de que ustedes sean aceptados. El día siguiente, al día de reposo, el sacerdote la mecerá. Ese es el día siguiente del sábado. Se refiere al primer día de la semana, domingo, el mismo día de la fiesta de las primicias, de los primeros frutos. ¿Cómo sabemos esto de que Jesús representa el primer fruto de estas fiestas? Aquí, de acuerdo a las Escrituras, ¿cómo sabemos que esto es cierto?
vayamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 20, que dice: pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya la muerte entró por un hombre. Este fue Adán con el pecado, que la muerte entró por un hombre. Porque ya la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. O sea, el segundo Adán, que fue, como mencioné anteriormente, que él es el que trae la vida. Entonces, porque ya la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, y también en Cristo todos serán vivificados. Clarito está aquí en las Escrituras. Jesús es la luz, es la vida, es el camino. La resurrección no es un milagro aislado. Jesús es el que nos garantiza que nosotros tendremos la vida eterna gracias a Él. Él es el primer fruto que garantiza que una gran cosecha, o sea, una gran cosecha de todos los creyentes que tendrán la vida eterna. No es coincidencia, es la promesa cumplida. El calendario de estas fiestas del Antiguo Testamento es como un mapa que nos lleva a Jesús, apunta a Jesús, a su muerte, entierro y la resurrección y la promesa ¿de qué? De su segunda venida. La palabra Easter, E-A-S-T-E-R, Easter, que muchos, especialmente en los Estados Unidos, en América Latina y todo eso, lo llaman así, no está en la Biblia. Se menciona posiblemente en algunas traducciones una sola vez en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 4. En algunas traducciones. Como dije, una sola vez. Y las otras 28 veces aparece la palabra Pascua. En inglés es Passover, pasar de largo. La traducción hebrea de la palabra griega Pascha, P-A-S-C-H-A, es Pesach, o Pesach, P-E-S-A-C-H, o sea, Passover, pasar de largo. Pascua es en español. Muchos dicen que algunas de las traducciones en inglés que dicen Easter específicamente ahí en Hechos, en el libro de los Hechos, es porque en aquella época estaban esperando una fiesta pagana. Easter, la fiesta de Ishtar, de dioses paganos, que también se le llama Isis o Isis, y que tiene un montón de nombres diferentes. Pero estas son solo opiniones. Lo importante es que esta celebración no es acerca de conejos de Pascua, ni huevos pintados, etcétera, todo eso, todas esas tradiciones paganas, sino de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección está prefigurada en la Pascua, prometida en los profetas, registrada en los 4 evangelios en la Biblia, en Mateo 28, Lucas 24, Marcos 16 y Juan 20, explicada en las epístolas y es celebrada. ¿En dónde? En el libro de Apocalipsis. La resurrección es el centro de la fe cristiana, como dice Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 17 a 18. Dice: y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Entonces también los que están dormidos en Cristo están perdidos. Y repito, esto es, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra fe, todas nuestras creencias, todo eso sería falso. ¿Pero qué? Jesús resucitó. Cristo Jesús
es la garantía de la resurrección, la garantía de la vida. Y todo depende de la resurrección. Jesús no vino a abolir la Pascua. Él vino para cumplirlo y darle su significado. Voy a repetir esto porque es muy importante, que Jesús no vino a abolir la Pascua, sino que Él vino para cumplirlo y darle su significado. ¿Cómo? La sangre del cordero en los postes de madera, o sea, en los marcos de la puerta, fue un suceso histórico. Esto no es leyenda. Así pasó. Y es también una señal que apunta ¿a quién? A la sangre del cordero. ¿Y quién es el cordero? Jesús, que nos liberaría de la esclavitud del pecado y de la muerte, así como Él liberó a los judíos de la esclavitud de los egipcios y de la última plaga, la muerte de los primogénitos. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20, conecta el cordero de Éxodo con el cordero en Apocalipsis. Es la historia de nuestra redención, la nueva creación, en la que tendremos algún día un cielo nuevo y tierra nueva. Debemos recordar siempre la Pascua, el Passover, cuando la muerte nos pasó de largo, porque el Cordero de Dios ocupó nuestro lugar y Él nos da la vida eterna. El énfasis no es en la tumba vacía del Cristo resucitado, sino en un trono que está ocupado por nuestro Señor Jesús. En el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 1 y 2 dice: Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este: tenemos el sumo sacerdote, refiriéndose a Jesús, que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad. El trono de la majestad en los cielos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. El tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. Este sumo sacerdote se refiere a Jesús. Cuando celebramos la resurrección, no celebramos un evento pasado, sino una realidad presente. Celebramos a un Salvador vivo que intercede por nosotros, que nos llama a vivir en Él, el comienzo de una nueva vida, tratar de dejar el viejo Egipto atrás, o sea, nuestra vida antigua, de malas costumbres, todo eso dejarlo atrás. Debemos ser transformados en Cristo, continuar en nuestro camino de santificación. Si no has aceptado a Cristo o sabes de alguien que, como diríamos, está dormido, o sea, que no vive en Cristo, háblale de Jesús. Siembra esa semilla para que así sean salvos y tengan vida eterna. Ora por ellos y con ellos. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.